Los derechos humanos es la convivencia entre todas las personas del mundo. Porque si no hay derechos humanos, lo que provoca al final es que haya conflictos civiles o a nivel internacional. Paralelamente se ha producido la extensión del respeto a los derechos humanos. Este respeto ha pasado a guiar la conducta interna y externa de muchos estados. Las principales muestras han ido por la aparición de ONGs especializadas en el control de la aplicación de estos derechos y la denuncia de sus faltas, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch y la elevación de la Corte Penal Internacional. Pero vamos, que para resumir es que los derechos han ido extendiendo a muchos países y esto ha sido por la conducta interna y externa de muchos estados, porque luego también han aparecido ONGs especializadas en torno a este tipo de aplicaciones de los derechos humanos y además de denunciar las faltas en algunos de ellos. Por ejemplo, la Amnistía Internacional o Human Rights Watch o también la elevación de la Corte Penal Internacional, pues eso es lo más importante de este tipo de organizaciones, porque quiere decir que de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal que tiene su sede en La Haya, que se encuentra en Países Bajos, y está especializado en enjuiciar delitos como el genocidio, la esclavitud, la tortura, los crímenes de guerra, etcétera, 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 cometidos en cualquier parte del mundo, y sea cual sea la nacionalidad de las víctimas y de los delincuentes. Más de 100 países han reconocido este tribunal, pero es que hay un obstáculo, porque todavía hay estados que son los más importantes y los que llevan la política y la economía, como son Estados Unidos, Rusia o incluso Israel, no lo han reconocido. Entonces ya hay un problema. Si en sí la Corte Penal Internacional, que lo que hace es realizar juicios en torno a cualquier genocidio, a esclavitud, a tortura, a crímenes de guerra, bueno, pues ahora lo que está pasando es el ejemplo más claro bueno, lo que pasó en febrero de 2022 con la invasión rusa sobre Ucrania o el ataque que está realizando Israel y Hamas en la zona de la Franja de Gaza, porque todavía no reconoce ni la ONU ni nada a Palestina, pero vamos, o lo que está sucediendo en el Sáhara, o lo mismo, es decir, que eso en realidad al final la ONU lo que tiene que es implementar referéndums, si quieren llevar a cabo, pues que estos países tengan su propia historia, si no, pues oye, luego va a pasar lo que va a pasar, porque va a haber conflictos en la zona del Sáhara, seguramente con Marruecos, seguro, como ha habido en 2021 lo que sucedió porque se levantaron tal el jefe de los saharauis, es decir, la principal figura, y luego pasó lo que pasó en mayo eh, de 2021 entre España y Marruecos, por las zonas de Ceuta y tal, o Melilla. Bueno, no fue Ceuta, Ceuta. Y lo mismo está sucediendo con Israel y Hamas, o lo de Rusia invadiendo un país soberano. Pero bueno, así es las cosas. Al final, si se crean organizaciones para criticar la falta de derechos humanos y sociales y algo que es muy universal, sobre todo, ¿cómo no puede ser al final que, claro, o cualquiera que se pregunta o que entienda, por ejemplo, como yo, es la historia, es decir, que es lo que al final sucede que las principales potencias, los Estados Unidos, Rusia, Israel, incluso una más, pues no reconozcan estos derechos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Si pegan un bombazo en algún lado, pues diga Estados Unidos, pues. Y claro, Estados Unidos mira hacia otro lado. Así es la vida. Pero claro, luego suceden a lo mejor que mueren sin sentido, mm, mucha gente, es decir, inocente, que las utilizan además estos grupos o los estados como escudo social. Es una pena, pero bueno, los conflictos y las democracias y las dictaduras. Es verdad que la existencia de este tribunal ya ha enjuiciado a numerosos criminales de guerra, por ejemplo, en Sudán, Uganda y la República Democrática del Congo. Marca una pauta para la persecución internacional de este tipo de delitos, cada vez menos tolerados. Al final sí que el tribunal se ha utilizado pues, en los crímenes de guerra en varios países, pues, Sudán, Uganda bueno, y la República Democrática del Congo, en la cual bueno, pues, ha perseguido de forma internacional este tipo de delitos que ya hoy en día condenan la gran mayoría de los estados. Asimismo, tribunales de algunos países se han declarado competentes para enjuiciar a dictadores o líderes políticos de otros estados que han violado los derechos humanos. Un ejemplo fue el intento de la Audiencia Nacional Española de juzgar al dictador chileno Pinochet, que es verdad porque durante 17 años lo que hizo esta figura fue unos crímenes de guerra brutales. Se intentó, bueno, llevar a cabo juicio en su persona. Finalmente, al final, pues
Luego ya era muy anciano y yo no sé qué es lo que hizo la Audiencia Nacional de aquí de nuestro país. Pero bueno, como siempre pasa, al final cuando son ya muy mayores ya no se pueden incorporar a la cárcel. Pero bueno, así es la vida. Que deberían de estar, aunque sean que tuvieran una edad, yo lo que pienso es, si han hecho crímenes de guerra durante un tiempo y luego tienen que juzgar tiempo después, deberían de, aunque sea permanecer un tiempo, pues con juicios y en cualquier cárcel. Me da igual el dictador que sea o si no es un dictador, sino que es en algún lugar democrático, que en realidad en las democracias no existe, pero me da igual. Si hay que juzgar porque hayan hecho algo mal en torno a lo que ha sucedido, por ejemplo, en cualquier país con la pandemia, me da igual. Es que me da igual que haya sido elegido por las urnas o no. Si lo ha hecho mal, deberían también, yo que sé, a lo mejor el juez preguntar. Que luego a lo mejor no hace falta que le metan en la cárcel, que es lo que yo lo que no estoy diciendo es que ha hecho algo mal a la cárcel, ya está, ¿no? Que lleven a cabo un juicio, que pregunten y que intenten rebatir las ideas cualquier político en torno al Poder Judicial. Porque si no, entonces al final, si compramos todo, me da igual de cualquier partido político, ¿cómo puede ser que luego al final hagan algo mal y ellos se salgan de rositas y a lo mejor un ciudadano normal y corriente hace algo contrario al Estado y ya o le pueden juzgar, le pueden incluso incorporar, meter en la cárcel durante un tiempo? Y hay un ejemplo incluso que es de Charles Taylor, que fue presidente de Liberia, que realizó además también algo similar a Pinochet, que fue conducido prisionero enjuiciado por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Es decir, todo lo que hizo es algo similar. Por lo mismo, estas figuras deberían al fin, debieron, bueno, las llevaron a cabo por todos los delitos que hicieron cuando fueron gobernantes en países. Y claro, al final es verdad que sí que el tribunal mucho funciona porque lo han condenado, sobre todo en lugares como Sudán, Uganda y República del Congo, y que muchos países están en contra de estos delitos, de los crímenes de guerra, de genocidios, de esclavitud, etcétera, etcétera. Y luego incluso en España se han juzgado a diferentes dictadores de un país de procedencia que han trasladado a Europa. Por ejemplo, fue el de bueno, el de Pinochet, que lo trajeron aquí a España, tal. Se intentó eso, fue un intento, pero al final no se hizo nada. Y lo de Charles Taylor, lo mismo, se llevó a cabo en un tribunal especial para Sierra Leona. Con ello, finaliza. Y esto al final es que el derecho humano es fundamental. Si no hay democracias sólidas, al final se producen guerras civiles, sangrientas, y mucha gente se marcha del país, los que tienen normalmente dinero, y el resto de la población ciudadana se queda. Con las pérdidas a lo mejor de familiares, amigos y de cualquier ser querido o importante en su vida. Bueno, tengo el grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.